Buenas noches, muchas gracias por acudir a la presentación mundial de la exposición Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos. Soy Luis Ferreiro, director de Musearia y del proyecto expositivo, presidenta, embajadores, autoridades, comisarios de la exposición y director del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Muchas gracias también a los compañeros de prensa y invitados por acudir esta noche con nosotros, hacer posible que este evento mundial inicie su andadura en Madrid. Visitará 14 ciudades en el mundo, 7 en Europa, 7 entre Estados Unidos, Asia y Australia, y siempre yo creo que quedará en la memoria que la primera ciudad es Madrid y es la comunidad la que la acoge. Así que muchísimas gracias de corazón por hacer esto posible. Mucha gente nos pregunta por qué hacer esta exposición, por qué hacerla en Madrid. Primo Levi solía decir que aunque comprender es imposible, recordar es necesario. Si creo que algo es esta exposición, es un grito de advertencia, un grito mudo que surge de las entrañas de la tierra y que nos recuerda hasta dónde pueden llegar las fronteras de la barbarie humana y las ideologías que están movidas por el odio, el racismo, el antisemitismo y el desprecio infinito hacia otro ser humano. Con ello cedo la palabra al comisario jefe de la exposición, el doctor profesor Robert-Jan van Pelt, y agradezco mucho de nuevo a todas las instituciones públicas y privadas que han hecho posible, a la comunidad judía, a la comunidad gitana, a las asociaciones de testigos de Jehová, de gays y lesbianas y a todas las minorías que fueron víctimas en el campo junto, lógicamente, a los prisioneros políticos polacos. Muchas gracias. Madam President, ladies and gentlemen, strange to wish you welcome here since I'm not from Madrid. I come from Toronto, and I think the only thing that really brings Toronto and Madrid together in the world of architecture is these are two cities that have dedicated the very best architectural effort to their water treatment plants. Señoras y caballeros, señora presidenta, distinguidos invitados, buenas tardes. Es un poco curioso que sea yo el que le dé la bienvenida a ustedes aquí, puesto que no soy una persona de Madrid. Yo originalmente donde vivo, donde habitualmente es en Toronto. Toronto en Canadá y Madrid son dos ciudades que tienen en común que cuidan mucho su arquitectura para todo lo relativo con el agua. As you will see when you go down, the setting is absolutely magic. And I think that, since ancient times, governments have realized that if they cannot supply fresh and good water to their citizens, then why care about government at all? So I congratulate the government of Madrid on your predecessor also of building this magnificent plant. Ya verán ustedes más adelante que estamos en un entorno absolutamente mágico, una antigua cisterna de agua, ¿no? Desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo, los gobiernos se han dado cuenta de que si no eran capaces de proporcionar agua limpia en buenas condiciones a sus ciudadanos, prácticamente no había necesidad ni siquiera para ese propio gobierno. So let's talk about water. I don't know if you have ever met an Auschwitz survivor. But when they start telling you about what life was in Auschwitz, they often will start to talk about water. Así que vamos a empezar a hablar del agua. Por eso cojo este vaso. No sé si ustedes han tenido oportunidad de hablar con algún superviviente del campo de Auschwitz, pero cuando se hablaban con ellos, de lo primero que te hablaban era del agua. Most people who arrived in Auschwitz had been in transports for days on end, in cattle cars like you see outside here, without any water whatsoever. La mayoría de los presos que se les llevaba al campo de concentración se les llevaba durante días interminables en vagones al campo sin ningún suministro de agua en absoluto. And when they arrived in Auschwitz and survived the selection, they came into a building where they were deloused, stripped, tattooed, admitted to the camp, and the water there was undrinkable. Cuando llegaban allí y si sobrevivían al proceso de selección, se les pasaba para adelante, se les tatuaba, se les hacía todo el proceso y pasaban a una zona del campo donde el agua absolutamente no se podía beber, no era agua que pudiera beberse. So this was Auschwitz.
The most basic element that makes life possible was absent there for those who had survived the selection. As far as the million people who did not, or 900,000 who did not survive the selection, they didn't even get the very basic of oxygen. Cyanide was there to deny oxygen to their cells, and they died within 15 minutes after it was introduced. Entonces aquellos que accedían al campo, después de haber sobrevivido al proceso de selección, si sobrevivían, se les negaba lo más básico, este elemento del agua, y algunos podían morir por esto, otros serían muertos asfixiados en un proceso que duraría 15 minutos. So, Holocaust survivors, like my mother, she's not an Auschwitz survivor, have taught me that this is more precious than anything else that can be made by man to be drunk by man. Y por eso los sobrevivientes, los supervivientes, personas como mi madre, me han enseñado que esto, un vaso de agua, es algo más valioso que nada en la tierra. Nada que un ser humano pueda hacer es más valioso que un vaso de agua. My mother's 85 and she's lost her memory. Mi madre solía decir que no debíamos perder este recuerdo. So I'm grateful for the story she told me when I was younger, but we can't talk about what happened to her in the Second World War anymore, what happened to her when she was in hiding. Y le agradezco todos esos recuerdos, todas las historias que me ha contado. Podríamos hablar de las cosas que le sucedieron a mi madre en la Segunda Guerra Mundial. And today we're opening an exhibition that we intend to run for 7 years. And in these 7 years, it is likely that most of the people who were able to testify, who are still able to testify today about what happened in Auschwitz, will either die or share the fate of my mother and will not remember anymore. Durante estos momentos, ahora, empezamos una exposición que tenemos intención que dure durante 7 años. ¿Qué sucede? Muchas de las personas, los supervivientes que hemos podido conocer de Auschwitz son ya muy mayores o son personas que, como le ha pasado a mi madre, ya han perdido su memoria, han perdido sus recuerdos. Es posible que cuando acaben los 7 años de esta exposición, muchas de estas personas ya no tengan sus recuerdos o ya ni siquiera estén entre nosotros. So this is important why we have this exhibition now, where we're opening it today, because this is an exhibition that still will allow people who can bear witness to what happened 70 years ago, 75 years ago, to go through this exhibition and tell it to their grandchildren and great-grandchildren. Thank you very much. Y por eso esta exposición es importante, una exposición en la que esperamos que todavía las personas que sobrevivieron después de esos 70 años aún tengan oportunidad de recorrerla con sus nietos de la mano y hacerles ver lo que fue aquello, que puedan recordarlo también. Muchas gracias. Madam the President, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. Last year, nearly 120,000 people were coming from Spain to visit Auschwitz-Birkenau, entering through this gate and see the authenticity of this site. Señoras y caballeros, señora presidenta y distinguidos invitados, el año pasado muchas personas, muchos miles de personas, incluso desde España, vinieron a Auschwitz, cruzaron estas puertas que se ven aquí, entraron y pudieron ver lo que había dentro, lo que era aquello. It's a big number, 120,000 in 1 year. But what about all the others who maybe cannot make a so long journey through the entire Europe in order to see by themselves the authentic site? El año pasado estas personas que he citado de España llegaron a ser 120.000 personas, es un número altísimo, pero aún así hay muchas más personas que no pueden hacer ese viaje, no pueden cruzar Europa para ir a verlo en persona y para eso tenemos esta exposición aquí. That's why I think that this exhibition can play a very, very important role, not only here in your society, but after in many other countries, cities, and many other populations, societies, and. Por eso creo que esta exposición tiene un papel muy importante que jugar, no solo aquí, no solo en Madrid, no solo en España, en muchos otros países, en muchas otras ciudades, en muchas comunidades que tendrán oportunidad de conocerla. We are living in a world that is certainly not easy. We feel a growing
presence of racism, antisemitism, xenofobia. Vivimos en un mundo que no está siendo muy fácil, no se está convirtiendo en un mundo fácil. Vemos que surge el racismo, el antisemitismo, la xenofobia. And after the Second World War, we were thinking that the world can be completely different. We did a lot of effort in order to build a different world, a common Europe, something really that belonged to all the societies of Europe. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que quisimos fue construir un mundo diferente, un mundo que fuese de otra manera, que pudiera pertenecernos a todos, en el que Europa estuviera unida. And if today we see that not everything is going as well as it should go, I think we have to go back to see what was on the fundaments of the post-war decisions. Y si las cosas hoy día no van tan bien como como se había previsto entonces, como queríamos que Europa fuera, tal vez tenemos que dar un paso atrás y ver y fijarnos cuál era la situación en la guerra y en la inmediata posguerra. And we have to go back and to see once again the atrocities of the Second World War, of the Holocaust, of Auschwitz-Birkenau. And that's why I think that this exhibition at that specific moment can really play a very, very important, a crucial role among our schools, among our societies. Y por eso esta exposición de Auschwitz-Birkenau creo que puede jugar realmente un papel muy importante, un papel educativo en nuestras escuelas, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Because peace is never given forever. Porque la paz no es algo que pueda darse por garantizada para siempre. That's why I would like to say a very warm thanks to every one person who helped to the creation of this exhibition here in Madrid at first and after in many other countries. Por eso quiero dar mi más cálido agradecimiento a todas y cada una de las personas que han cooperado para que esta exposición pudiera ser una realidad, primero aquí en Madrid y por todo el mundo, todos aquellos que han colaborado. Thank you to all of you. Muchas gracias a todos. Estamos ante una exposición que es necesaria. Es una exposición sin duda alguna muy dura, pero que desde luego en el canal de Isabel II y en la Comunidad de Madrid nos sentimos especialmente orgullosos de poder acoger y de poder enseñarla al mundo. Lo que aquí vamos a ver, lo que aquí se va a enseñar en este centro de exposiciones de Arte Canal, por cierto, recientemente renovado, constituye por encima de ninguna otra cosa una invitación a reflexionar, a pensar acerca del que, sin duda alguna, es el episodio más siniestro de toda la historia de la humanidad. Más de 1.100.000 personas, el 90% de ellos judíos, fueron asesinados de la peor manera en los distintos espacios que integran el complejo de Auschwitz. Un lugar que además fue concebido con un único propósito, solamente uno: cometer el mayor genocidio de todos los tiempos. Y además un lugar que demostró una eficacia realmente aterradora para cumplir ese cometido, el asesinato, la ejecución de un plan criminal. Y esto además ocurrió en el corazón de Europa, ocurrió muy cerca de aquí, en la Polonia ocupada, y ocurrió hace no demasiado tiempo, hace menos de un siglo, de aquellas atrocidades. Esto es importante en un momento en el que la actualidad internacional nos trae noticias relacionadas con otros genocidios más recientes, también en suelo europeo, como la condena la semana pasada del general que ordenó la matanza de Srebrenica, la antigua Yugoslavia. Por eso, el título de esta exposición nos alerta de la proximidad del Holocausto en el tiempo, pero también en el espacio. No hace mucho, no muy lejos, con un propósito evidente, que es advertirnos de lo que pasó, advertirnos de lo que ocurrió, advertirnos de lo que nunca puede volver a pasar, advertirnos ante cualquier indicio actual, no solamente del antisemitismo, sino del odio, de la intolerancia en las sociedades modernas. Quizá es la exposición más importante de todas las que se han visto entre estas paredes.
Esta de ahora supone un viaje virtual a Auschwitz a través de 600 objetos originales que sobre todo nos recuerdan que el horror fue real. Estos objetos proceden en su mayor parte de la colección del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, que coproduce esta exposición. Hemos podido ver a su director, escucharle, igual que a la compañía española Musealia. A ambos les agradezco la coproducción de esta exposición, pero también han colaborado otros muchos. Entidades como el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah en Jerusalén, conocido como Yad Vashem, el Memorial del Holocausto de Estados Unidos y el Museo Washington, o también lo han hecho supervivientes a título particular, igual que coleccionistas individuales. Todos ellos han hecho posible el trabajo de un equipo de historiadores, de expertos de distintas disciplinas, que durante 6 años han estado trabajando hasta perfilar un recorrido expositivo que dolorosamente ilustra de una manera muy gráfica las consecuencias del odio. Felicidades a todos ellos por el trabajo que han realizado y muchísimas gracias también por su impagable labor. Hay 2 de los elementos expuestos que son particularmente sobrecogedores. Un vagón de una compañía ferroviaria alemana que fue utilizada para el traslado de soldados, para el traslado de prisioneros, para el traslado de los judíos deportados hasta los guetos y los campos, que nos puede hacer una idea de en qué condiciones se le transportaba. Y el otro es un barracón, también original de Auschwitz, destinado principalmente al trabajo forzado, que también nos puede dar una idea de cuáles eran las condiciones en las cuales estaban estas personas. Solamente su presencia silenciosa en este espacio hace ya que podamos recordar algunas de las escenas estremecedoras que han relatado los propios supervivientes o que también nos han narrado algunos autores como Primo Levi o Jorge Semprún. Y yo simplemente quiero decir, para terminar, que nuestra sociedad, por fortuna, ha hecho de la tolerancia, del respeto, de los derechos humanos, de los valores, precisamente elementos fundamentales para vertebrar nuestra convivencia. Por eso, esta exposición no es solamente un acontecimiento cultural. Esta exposición va mucho más allá de ser una exposición cultural. Es un acontecimiento cívico imprescindible que apela a lo más hondo de nuestras conciencias, y por eso resulta fundamental también como un elemento educativo, como un recurso educativo para que los jóvenes, los niños, los menores, para que lo vean, para que entiendan qué es lo que ocurrió, para formar precisamente a las personas más jóvenes en los valores del respeto, de la convivencia, de la compasión y de la justicia también. Y de ahí la enorme expectativa que esta exposición ha despertado en todo el mundo. Nosotros tenemos el honor de poderla acoger durante unos cuantos meses en Madrid. Yo quiero invitar a todos los madrileños a que la visiten, todos aquellos que puedan, que se acerquen a verla, que reflexionen sobre todo lo que aquí van a ver, y que en definitiva, gracias a esa reflexión, puedan seguir apostando, igual que hasta ahora, en una convivencia basada en el respeto, basada en la tolerancia, basada en precisamente ese respeto a la pluralidad, para que de verdad podamos decir con conocimiento de causa y con convencimiento absoluto: el nunca más, jamás volverá a ocurrir algo como lo que ocurrió durante el Holocausto nazi. Jamás se volverán a repetir en nuestras sociedades masacres, asesinatos masivos, genocidios como los ocurridos en este campo de concentración de Auschwitz y desgraciadamente en tantos otros. Gracias de corazón a todos por vuestro trabajo, que va a hacer posible efectivamente que esta generación no olvide, y que todas esas experiencias vitales y que todo ese sufrimiento realmente sirva para algo, para recordar, y que gracias al recuerdo podamos continuar todavía siendo y avanzando en una sociedad mejor. Muchísimas gracias.